Domingo 1 de agosto de 2018. Aquí en la capilla del Redentor de Cayo Llerías prediqué de este mismo texto. Este texto del Evangelio de Juan, que no es otra cosa sino el prólogo de ese Evangelio. Y aquella vez fueron 28 minutos de predicación cargados de una exégesis muy técnica. No sé si para bien o para mal. Yo quiero pensar que para bien, pero muchas veces cuando nos ponemos en el púlpito muy teológicos, quizás nos hacemos muy espesos en la comprensión, ¿no? Y hoy lo tengo difícil. Menos mal que hay 4 teólogos hoy por aquí. Pero lo tengo difícil porque necesariamente este texto es profundo. Es un texto muy profundo. Y a lo mejor puedo ser pesado cayendo en algún tecnicismo o algo. Entonces hoy tengo un desafío, ¿no?, por delante. Cuando nos mandaban leer libros en el colegio o en el instituto, los estudiantes casi nunca leíamos el prólogo y algunas veces tampoco leíamos la introducción de los libros. Y eso era un tremendísimo error, porque tanto en el prólogo como en la introducción teníamos ahí una información muy útil para luego hacer el trabajo que el profesor mandaba hacer del libro. Bueno, pues el Evangelio de Juan comienza, como hemos dicho, con un prólogo que... ¡wow! Ya de por sí este prólogo es una obra maestra, tanto literaria, porque es una maravilla poética, como por la profundidad de las cosas que dice. Estaríamos loquísimos, si quisiéramos saltarnos este prólogo, por la cristología que tiene. La cristología no es otra cosa sino la enseñanza acerca de Jesús que tiene este prólogo, que es magistral. Y es una cristología, y aprovecho que están aquí los teólogos, que se llama descendente, porque hace hincapié en Dios, que en Jesús viene a nosotros, no desciende hacia nosotros. Algo así confesábamos en la liturgia al principio del culto. Y en realidad hemos estado todo el mes de diciembre recordando esto mismo, que Dios viene a nosotros, ¿no? Y acabo de decir hace un momento que es un texto poético. No sé si alguno se ha quedado con eso. Y lo decía no porque suene bien, porque sea un texto elegante en sus palabras, sino porque, aunque muchas Biblias lo encontramos escrito en prosa, en realidad se trata de un himno. Igual que en Filipenses 2, lo podíais mirar si queréis, tenemos otro himno cristológico que hace declaraciones acerca de Cristo y viene estructurada así, como un himno. Y hay Biblias incluso donde tú te puedes encontrar este texto, o el otro de Filipenses, con unos márgenes muy amplios para que tú veas que tiene la estructura de un poema o de un himno, ¿no? ¿Será que los cristianos aprendemos mejor o interiorizamos mejor o asimilamos mejor lo que confesamos cuando lo cantamos o lo recitamos como un poema? Agustín de Hipona decía que el que canta ora 2 veces, ¿no? Ahí se va como reconfirmando lo que vas cantando. ¿Será que el que canta o el que recita también, como digo, asimila mejor? ¿Alguna cabeza ha dicho diciendo que sí? Pues ya desde antiguo se decía en la iglesia suena palabrota, decía lex orandi, lex credendi, ¿no? Lo que vas creyendo, lo vas orando, lo que vas confesando es lo que vas creyendo, ¿no? Seguro que todos los que estamos aquí aprendimos incluso la tabla de multiplicar en una canción, ¿verdad? Pues tenemos varios casos en el Nuevo Testamento que hay declaraciones acerca de Cristo elaboradas como himnos que se recitaban o se cantaban en las comunidades primitivas. Y eso es precioso. ¿Os acordáis de cuáles son los libros sapienciales del Antiguo Testamento? ¿Hay algún voluntario que se anime a...? Pablo, venga.
¿no? Se acuerda, pero no lo quiere decir. Tenemos a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y luego en la otra tradición, en el otro canon, en el alejandrino, que es el que luego siguen también las Biblias católicas en la parte de los deuterocanónicos, pues ahí está Eclesiástico, que mi madre en el día de mi ordenación leyó un trozo, y también está el libro de sabiduría. Bueno, pues resulta de que este prólogo de Juan que hemos leído, y que está aquí para nuestra enseñanza, sigue el modelo de esta literatura sapiencial hebrea. ¿Por qué digo esto? Porque el evangelista no saca las cosas de la nada y ya está. Además hace una cosa muy interesante. El evangelista recicla un himno a la sabiduría, a la Jokma, un himno que ya existía, y como digo, lo recicla ahora para hablarnos de Cristo. Quizá lo curioso es que ese texto original no aparece en nuestros textos canónicos, sino que está precisamente en la Sirácida, en Eclesiástico, dentro de los deuterocanónicos. Y en estos textos sapienciales se habla, y esto es lo curioso, lo que yo quiero que prestéis atención, se habla de la sabiduría de Dios como si ella fuese una persona divina. La sabiduría de Dios como persona. Pues bueno, quedaos por esto también. En tiempos de Jesús, entre los judíos ya circulaba la idea de que el Hijo del Hombre, esa figura mesiánica que tenemos en el Nuevo Testamento y que Jesús utiliza para referirse a sí mismo, pues ese Hijo del Hombre, ya en aquella época ya se pensaba que sería un ser preexistente del mismo modo que la sabiduría de Eclesiástico 24:3. Y así lo vemos en el libro de las parábolas de Enoc, que no os sonará porque es un libro que tampoco está en nuestro canon, es un libro apócrifo, pseudoepigráfico más bien, y que pertenece a ese ciclo de Enoc, o Pentateuco de Enoc, que son 5 libros en uno, o recopilados en uno, pero que ya vemos cómo se hablaba del Mesías como si fuera la sabiduría de Dios encarnada, hecha persona. Y dice, vale, Rubén, muy bien. Estoy tratando aquí de seguirte, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿No? ¿Qué me quiere decir con eso? Pues para deciros que el Evangelio de Juan, nos está diciendo que esa persona de Dios, esa sabiduría preexistente que estaba antes de la existencia, ese logos, esa palabra, esa luz verdadera, viene a nosotros, porque tú, porque yo, porque todos nosotros, le interesamos. ¿Por qué le interesamos? Si miras todo el Evangelio de Juan, que es como si fuera un cántico del amor, verás precisamente por qué te ama, porque nos ama y nos ama mucho. ¿Os acordáis? Porque este prólogo está lleno de cosas, es impresionante. De hecho, he tenido que recortar mucho para hacer la predicación. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento, antes de que estuviera construido el templo, la presencia de Dios residía de una forma especial, de una forma inmanente, que se dice, en el tabernáculo? ¿Verdad? El tabernáculo venía a ser una especie de gran tienda de campaña que los israelitas iban transportando, ¿no? Es como si fuera un templo portátil. Pues el versículo 14 dice, de este prólogo, dice que el Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero la palabra griega, en realidad, no es habitó. La palabra original debería de traducirse más bien como tabernaculizó. Para que nos demos cuenta de eso mismo, que la presencia de Dios estaba en este hombre llamado Jesús de una manera inmanente, de una forma especial. No es que en él viniese el Espíritu Santo de vez en cuando, como en el caso de los profetas, es que en él tabernaculizaba, igual que en el tabernáculo, la presencia misma del Dios vivo. Esto no son anécdotas, esto no es hojarasca, ¿no?
Esto es mucha profundidad lo que nos está diciendo aquí. Y por eso, el versículo 17 nos dice que a Dios no lo ha visto nadie, nadie jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese es el que ha tabernaculizado su presencia, ese es quien nos da a conocer cómo es el Padre. Dios viene a nosotros, ha decidido habitar entre nosotros, ha tenido la solidaridad de hacerse uno como nosotros y con nosotros, que decíamos en Navidad también, ¿no? Ha compartido la realidad humana, ha compartido incluso, lo vamos a celebrar también en Semana Santa, ha compartido el dolor humano. Y hasta las últimas consecuencias. Repito, lo que hay aquí es que es muy profundo. Y vamos a rebobinar un poquito. Dice, en el principio era el Logos. Pero no el Logos entendido a la manera de la filosofía griega, que ese ha sido quizás uno de los problemas de la interpretación de este pasaje, sino que este texto está relacionado y totalmente influido por las tradiciones bíblicas y judías del concepto de palabra y de sabiduría de Dios, como dice Larry Hurtado y como yo estaba diciendo anteriormente. Larry Hurtado es un especialista. Porque igual que el domingo pasado y hace 2 domingos decíamos que el Evangelio de Mateo, ¿vale?, estaba diciendo, quería que nos diésemos cuenta de que Jesús era algo así como un nuevo Moisés, y más que un Moisés, ahora el Evangelio de Juan quiere que nos demos cuenta que Jesús es esa, la palabra y sabiduría de Dios mismo que toma realidad humana para venir a nosotros. Ese es el resumen en realidad, ¿no? Y ese es el propósito principal del texto, que en él nos visita, que en Jesús nos visita a Dios, ¿no? Luego, es verdad, y esta cosa también le interesa mucho a Pedro, que los primeros cristianos, de los siglos siguientes, ¿no?, tendieron puentes con el concepto de logos de Juan hacia el sentido de logos que había en la filosofía griega, y que eso la verdad es que dio frutos muy buenos e interesantes para hacer comprensible la fe en aquel contexto del mundo antiguo. Aunque ahora mismo eso tanto en nuestra predicación de hoy no nos interesa, no voy a tirar tanto por ahí. De eso quizá lo que nos puede importar en esta mañana es que la fe cristiana debe estar siempre en diálogo con nuestro mundo. Igual que en el siglo II, hasta el siglo IV, pues supo hablar en ese lenguaje de la filosofía griega. Necesitamos saber hablar el mismo idioma que se habla en nuestro mundo, fuera de la iglesia, incluso en el mundo académico, en el mundo filosófico, en vez de hablarles en chino. Y ahí tenemos a mi amigo Sergio, que está haciendo su tesis doctoral también, en teología, preocupándose por estas cosas. Y yo mismo, lo decía al principio, corro un poco el riesgo de hablar en chino, ¿no? Así que os pido de verdad que me disculpéis. Esto no es culpa vuestra, sino torpeza mía, porque, como digo, el tema es profundo, ¿no? Bueno, volviendo al texto. Vemos que en el primer versículo dice que en el principio era el Logos, y ese Logos era con Dios y era Dios. Lo dije en el 2018, cuando prediqué de este tema, y lo digo también ahora en el 2020, que hemos entrado. Ese Logos nunca debió traducirse por verbo, sino por palabra. Fueron algunos traductores que estaban acostumbrados al latín, porque en el latín, efectivamente, verbum significa palabra. Y fueron algunos traductores que fijaron eso de que en el principio fue el verbo, no era el verbo. Pero eso nos causa muchos líos, ¿no? Porque en castellano, verbo y palabra ya no son lo mismo. ¿Sabéis quién lo tradujo maravillosísimamente, este versículo, incluso antes de que estuviese escrito el Quijote? O sea, estamos en el siglo del oro de la literatura castellana en castellano, perdón.
Casiodoro de Reina, en la Biblia del Oso. Allí pone, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Y luego, además, Cipriano de Valera, el que luego revisó esta Biblia, tampoco puso la palabra verbo en su revisión, sino que todavía pone, en principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Eso es en la Biblia del Cántaro. Es desde mi punto de vista, es una verdadera pena que en las revisiones posteriores de la Biblia Reina Valera se haya querido meter ahí un poco calzado la palabra verbo cuando no pegaba en el castellano, ¿no? Y lo único que hace, el resultado al final ha sido un poco liarnos. ¿Cuánto bien, y repito, en mi opinión, pero cuánto bien habría hecho que se hubiese dejado la traducción en las siguientes revisiones, que se hubiese dejado la traducción correcta, diciéndonos que Cristo es la palabra de Dios. Y nosotros, en Navidad, celebramos la encarnación de la palabra, pero no celebramos la encuadernación de la palabra, como si ontológicamente la Biblia fuera la palabra de Dios, que es el gran lío semántico que hay en el mundillo evangélico, ¿no? Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios y abanderamos el principio protestante de la sola Escritura. Por cuanto la Biblia nos revela a la palabra que es Cristo, el solus Christus, ¿no? Que también decimos los protestantes. En realidad no hay o no debe de haber ningún lío. El Evangelio nos dice que Jesús es la palabra hecha carne. La palabra se hizo carne. Y no papel. Y con esto no le estoy restando autoridad a las Sagradas Escrituras. Así que pido por favor que me entendáis en esto. Porque no sé. Bueno, no quiero enrollarme con estas observaciones, pero sí tengo interés en decirlo. Vamos a fijarnos en otras cosas. Vamos a disfrutar del himno. Qué hermosura que también el prólogo de Juan empiece como el libro del Génesis. De hecho, sigue la misma estructura que el libro de Génesis en la traducción de la Septuaginta. Me refiero a Génesis 1:1. En el principio. En un principio, Dios creó. Creó por su palabra creadora. La palabra decía, hágase, ¿no? Se hacía, ¿no? Hágase el día, hágase la noche, hágase. En el versículo 4 de este texto de Juan, dice que en él estaba la vida. Y él decía, hágase los seres vivos. Un pequeño paréntesis, nosotros también decimos hágase, pero hágase tu voluntad, ¿verdad? El texto nos remite al principio de la eternidad, y eso ya de por sí es sumergirte en eso, precioso. Y el versículo 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese existido. Está hablando de la palabra y nos está remitiendo a ese principio del Génesis, cuando Dios crea. El evangelista quiere que coja en una mano su evangelio y en la otra el texto de Génesis. Qué bonito, ¿no? Y hoy hemos hecho aquí un énfasis especial en la creación de Dios. Es bonito tener todo esto en mente, ¿no? En el principio era la palabra, y esta palabra, que es palabra creadora y de sabiduría, que viene descrita también aquí como la luz verdadera que alumbra la vida de los seres humanos, viene a nosotros. Y nos dice en el texto, en el versículo 5, y en el 7, y en el 8, y en el 9, que es la luz. Porque la luz lo que hace es disipar las tinieblas, ofrecer claridad, iluminarnos. Yo necesito luz, ¿no? Necesitamos luz. Tengo un amigo que tiene la costumbre de levantarse mucho por la noche para ir al baño, para beber agua, y tiene ya el dedo meñique del pie destrozado, porque se levanta a oscuras. No es lo mismo caminar con luz que caminar a tientas, a oscuras, ¿no? Con la luz encendida también te das golpes, ¿no?
Pero sin duda te vas a evitar muchos golpes teniendo la luz encendida. No se puede evitar muchos golpes. La luz clarifica el camino. Los barcos en la noche, para llegar a puerto, necesitan un faro que les guíe en la oscuridad. Nosotros tenemos y necesitamos el faro de Cristo para ver en la oscuridad de la existencia, en la oscuridad del misterio de la vida, pero también en la oscuridad del misterio de la muerte. Y ante esos misterios descubro en el versículo 4 que en Él, que es el creador de la vida, en Él está la vida misma, Él es la vida, Él es mi respuesta de vida ante todos estos enigmas. En Él está la vida y es nuestra esperanza. Él, como palabra creadora, sostiene la vida biológica, podemos decir, la de la naturaleza. Y podríamos decir que, como en el caso de la Hokmah, ¿no?, que nos estábamos refiriendo antes, lo de la sabiduría, que son características, o son, ¿cómo diríamos?, términos que luego la teología del Espíritu Santo, la neumatología, los ha cogido. Pero también estamos hablando, en cierto sentido, ahora que estamos hablando de la Ruá, del Espíritu que sostiene la vida, ¿no?, estamos hablando también de características del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como Ruá, como Espíritu vivificador. Pero se proyectan de algún modo aquí con la palabra. Pero además, Él es la vida de un modo especial. Esa vida dice que es la luz de los seres humanos. Nos está señalando algo que trasciende un poco lo que es lo biológico. Es la vida, pero es la vida a otro plano. De una forma u otra, de una forma más espectacular, porque yo sé que algunos tenéis testimonios espectaculares, pero también sé que muchos de vosotros tenéis un testimonio de vida cristiana lo más normal del mundo. Pero de una forma u otra, nosotros hemos tenido y tenemos ese encuentro valiosísimo con esa luz que guía nuestro sendero. Venimos a la vida, y es verdad, venimos sin manual de instrucciones. Pero en Cristo vemos algo. En su luz vemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo estaría incompleto sin Él. Hay canciones que dicen, estaría perdido sin Él. Porque Él es la palabra, dice. Él es la palabra que da respuesta a nuestra sensación existencial de desorientación, de estar perdidos, ¿no? El Evangelio de Juan, esto ya lo digo también a modo de curiosidad, pero por lo que voy a decir después. El Evangelio de Juan es pionero en un tipo de lenguaje, una forma de comunicar, de decir las cosas, que luego, hay que reconocer, y tenemos que hacer un poquito de distinción, que luego unas sectas que hubo después, que se llamaban los gnósticos, no agnósticos, no, yo soy agnóstico, no, los gnósticos, pues aprovecharon ese lenguaje para hablar de una forma muy parecida, ¿no? Pero el evangelista es pionero para hablarnos del contraste de la luz como conocimiento, un conocimiento de Dios que viene del Logos, y las tinieblas, o la oscuridad, que es esa falta de conocimiento de Dios. Y estamos hablando de un conocer que no es tanto intelectual, sino más bien relacional, experimental, ¿no?, que podríamos decir. Tú como creyente puedes decir que conoces a Dios en Jesús, aunque en realidad no conozcas toda la realidad trascendental de un Dios que se nos escapa de la mente. Pero tú conoces a Dios de una forma relacional en tu experiencia de vida. Por eso muchas veces en la jerga cristiana se dice, ¿tú conoces a Jesús? ¿No? Jesús es luz porque aclara, porque revela, porque da a conocer, que es lo que significa revelar, ¿no? Porque nos hace comprender un poco, dentro de nuestras limitaciones humanas, que Dios, por ejemplo, una cosa fundamental, pues que Dios es nuestro Abba, nuestro papá. Y no es
un tirano justiciero que está frotándose las manos esperando a que tú peques para mandarte al infierno. De manera experimental nos sentimos unidos a Dios, que se nos presenta como un Padre, que como dice el versículo 12 de este prólogo, nos hace hijos, ¿no? Aunque la traducción literal de este texto no sería tanto hijos, la palabra es tenaceu, que sería niños de Dios. Niños porque nos ama como un papá. Pues allí tenemos a una niña, allí tenemos al mío. Niños porque porque somos infantiles y no entendemos nada. Solo en Jesús, en quien está la vida, podemos entender lo que precisamente es una vida plena, una vida satisfecha, una vida en abundancia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice este mismo Evangelio en el capítulo 10. La luz ha venido a nosotros, según dice el versículo 9. Pero lo triste es que aunque esa luz sigue disponible, oye, y aplícate esto porque debe seguir siendo disponible a través de nosotros, porque la Iglesia es también luz en la oscuridad. Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo triste que estoy diciendo es que el propio mundo, como nos dice el versículo 10 y 11, no ha recibido esta luz. Y cuando hablamos del mundo, no nos estamos refiriendo tanto a la gente que hay en el mundo, aunque obviamente también implica a la gente, sí. Pero no nos referimos tanto a eso, sino que nos referimos al imperio de este mundo, a cómo funcionan las cosas de este mundo, al sistema, a las estructuras de poder que nos llevan a tener un mundo desequilibrado, desajustado, desigual, malévolo, falto de luz. Y hemos estado antes intercediendo por muchas de estas cosas. Pero a los abanderados del reino de Dios, a los creyentes que sí hemos recibido esa luz, la luz del Señor, y que ahora somos hijos de Dios, nos toca ir a contracorriente del espíritu del sistema de este mundo. Llenos del espíritu del Señor, nos toca promover y encarnar la buena noticia de la realidad de que Dios está irrumpiendo en el mundo. Pero no lo penséis de una manera tan abstracta, porque Dios irrumpe en el mundo a través de ti, de tus manos también. Encarnar la realidad de Dios en el mundo, ser portadores de su justicia. Y todo esto también nos mueve, como estamos haciendo en esta mañana, a tomar conciencia por la justicia climática, la justicia ecológica, porque somos custodios de aquello de lo que el Logos dijo: hágase los bosques, hágase los mares, produzca la tierra la hierba, todo esto, ¿no? Tan bonito que tenemos en Génesis 1. Somos mayordomos de su creación. Habiendo tenido esta celebración especial, quiero terminar con este ejemplo, ¿no?, de la justicia ecológica. Remitiéndonos de nuevo al capítulo 1 de Génesis, en el versículo 28, se nos invita a ser administradores, responsables de la creación. Y en eso es lo que estamos hoy. Pues esta es la reflexión de esta mañana.